Hola, muy buenos días. Soy la maestra Edna Canto Hernández y hoy platicaremos sobre la creación de un aula virtual en Facebook y cómo me fue con su implementación con mis jóvenes del CEBETIS 95, que es una escuela pública federal que ofrece bachillerato tecnológico y se encuentra ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán. Comenzamos. Como les comentaba, el aula virtual en Facebook fue un reto muy interesante como docente y me permitió observar el impacto que tiene en nuestros jóvenes alumnos del bachillerato tecnológico. Desde hace algunos años, y más con esta pandemia, la enseñanza tradicional se ha transformado dentro y fuera del aula, y con las redes sociales y el uso de plataformas educativas y las herramientas digitales, estas han permitido una comunicación entre el docente y sus alumnos dentro y fuera del aula. Según un estudio realizado por Limas y otros autores en el 2020, los estudiantes utilizan las redes sociales en un 95% como fuente de comunicación, en un 75% como herramienta de estudio y en un 49% como entretenimiento. El WhatsApp es la herramienta más utilizada con un 95%, el YouTube con un 74% y el Facebook como un 21%, destacando que esta última red social nos sirve para la observación de información a nivel general, empresarial y se puede agrupar por campo de formación. Como parte de este taller de redes sociales y educación, nos pidieron crear un aula virtual en Facebook. En mi caso la realicé de la unidad 3 de la asignatura de Geometría y Trigonometría que corresponde al segundo semestre de Bachillerato Tecnológico. Considero que este trabajo fue de gran importancia debido a que el Facebook es una de las redes más utilizadas en México y América Latina, por lo que resulta muy interesante evaluar su uso como aula virtual y cuál es la aceptación que tiene entre nuestros jóvenes bachilleres. Como primer punto, se procedió a crear el aula virtual de Facebook. Aquí observamos cómo quedó la portada principal. A continuación, para configurar el aula, agregamos el nombre y la descripción del grupo. Lo definimos como grupo privado y visible y se redactaron las reglas del grupo y las preguntas para poder controlar la admisión de los miembros. Posteriormente personalizamos el aula con una imagen relativa a la asignatura y configuramos las funciones como grupo de aprendizaje y con conectividad en tiempo real. Se diseñaron en total 6 guías, que son las que organizan los temas del aula virtual y son las siguientes. En esta primera lámina observamos la bienvenida a la unidad 3 de Geometría y Trigonometría. En la siguiente o guía 2 tenemos la sesión 6 que corresponde al tema Ley de Senos y nos presenta una actividad de una ficha interactiva en Live Worksheets con problemas de ese tema. En la sesión 7, como podemos ver, tenemos el tema de Ley de Cosenos y esta corresponde a una actividad o un juego interactivo a través de un reto para los alumnos que les resultó muy interesante. En la sesión 8, los muchachos tenían que elaborar un video explicativo sobre lo que aprendieron durante toda la unidad de los elementos de trigonometría y hacer un video, un presi video, donde tenían que explicar qué fue y cómo resolvieron ese problema a sus compañeros. En la sesión 9, en la guía número 5, iban a realizar una infografía en Canva con el video explicativo, donde iban a poner un código QR y ponerlo en el periódico mural de la escuela para que sus compañeros, tanto del salón como los de la escuela, pudieran ver cómo resolvieron los problemas matemáticos. Y finalmente, se incluyó la evaluación sumativa, que corresponde al examen en Google Forms de la unidad 3 y a un cuestionario para que me hicieran favor de evaluar la estructura y el funcionamiento de esta aula virtual. Vamos a ver que cada guía tenía
los conceptos principales en una presentación en Geniali, un video explicativo obtenido del YouTube para reforzar los aprendizajes de los alumnos, la actividad que en el caso de la sesión 7 es el juego interactivo de Kahoot y, muy importante, el instrumento de evaluación para que el alumno conozca qué es y cómo se le va a calificar. En cuanto a las evidencias de los trabajos de los alumnos, aquí les presento una ficha interactiva en Live Worksheets, en donde resolvieron 10 problemas de la ley de senos. La ventaja de esta ficha es que es muy fácil de utilizar y se califica de manera automática. En cuanto a la sesión 7 en la ley de cosenos, aquí podemos ver los primeros 3 lugares del reto y de los alumnos que obtuvieron los más altos porcentajes. Esta actividad les gustó muchísimo. Con respecto a la interacción con mis alumnos, puedo comentar que en 2 días se inscribieron cerca de 52 alumnos, a pesar de que ya no nos encontramos en clase. A estos alumnos se les solicitó que elaboraran algunas tareas y revisaran la estructura del aula virtual en Facebook, para que al final contestaran la encuesta de cuál era su percepción al utilizar esta aula virtual. Los resultados fueron los siguientes. La encuesta o cuestionario fue de opción múltiple de 5 preguntitas y fue contestada por un total de 23 alumnos. En la primera pregunta, donde se les indicaba si les gustaba más esta aula de Facebook o la de Classroom que habían manejado en el curso normal, el 52.18% de los estudiantes contestó que le gustaba más el aula de Classroom. No obstante, despertó interés esta aula porque el 78.30% contestó que es una opción muy interesante para llevar como complemento a sus clases presenciales. Entre las principales ventajas que los alumnos percibieron por el uso del aula virtual en Facebook están las siguientes. Cabe señalar que los alumnos podían seleccionar más de una opción. La primera es más fácil de usar y esto contestó el 47.8% de los alumnos. También comentaron que para ellos es un entorno más conocido, el de Facebook. El 39.1% comentó eso. Y que el costo por el uso de datos es más bajo, el 21.7%, y que la interfase es amigable. Esto lo contestó el 17.4%. En cuanto a las desventajas, los alumnos comentaron que el Facebook los puede distraer fácilmente de obtener sus objetivos de aprendizaje, que les fue difícil en un principio encontrar la información, en un 39%, y que el 13% no conocía cómo usar esta nueva aplicación. Otro aspecto relevante fue preguntarles que si algún maestro les ha dado clase de manera previa utilizando el Facebook como aula virtual. Sin embargo, el 87% respondió que no, con lo que observamos que en mi contexto, que es el CBETIS 95, no se maneja de manera regular el aula virtual en Facebook. Para los alumnos, como conclusión, podemos decir que el aula virtual de Facebook fue interesante y motivadora. El resultado del cuestionario nos dice que los alumnos consideran que sería muy interesante llevar esta aula virtual en Facebook, ya que es más fácil de usar, es un entorno más conocido para ellos y representa un bajo costo. Pero por otro lado, también reconocen que puede ser una fuente de distracción y que en primera instancia les es difícil encontrar la información y que no conocen cómo usar esta plataforma. Finalmente, el uso de las aulas virtuales en Facebook como estrategia educativa permite a los docentes crear un espacio interactivo que les sea familiar a los estudiantes y puede ser una magnífica estrategia para compartir contenido de relevancia para complementar las clases presenciales, siempre y cuando el docente verifique el uso adecuado de esta red social y el logro de los aprendizajes educativos para evitar distractores que pudieran afectar la enseñanza de nuestros jóvenes estudiantes. Muchísimas gracias por estar presentes y escuchar este video y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.